Estás en el lugar correcto y a la hora correcta. Estás en la casa de papá. Celebramos la Eucaristía, pero no cualquier Eucaristía. Anoche todos los que estábamos presentes, y se supone que todos estuvimos presentes, porque se celebró lo que se conoce como la madre de todas las vigilias. De todas las Eucaristías que celebramos al año, esa es la más importante. Y un católico práctico que se precie de serlo y se respete está en esa gran celebración. Porque se disipan las tinieblas. Dios vence la muerte. Jesús se levanta victorioso y tiene para ti y para mí promesa de resurrección. Hoy es el gran día que, como secuela de esa gran noche, seguimos cantando el aleluya por la resurrección del Rey de la Gloria. Miren la primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ¿conocen lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba en el desierto? Aunque la cosa comenzó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es todo un memorial de la persona de Cristo, quién fue, de dónde viene, qué hizo más adelante, cómo murió y todo lo demás. Y lo más importante de toda esa lectura es lo que Pedro va a decir a continuación, porque eso el mismo Cristo se lo dijo a Pedro. Nosotros de eso somos testigos, de todo lo que él hizo en Judea y en Jerusalén. Y luego cuenta su pasión y muerte. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Al tercer día lo resucitó. Y ese es el centro de nuestra fe, al punto que Pablo va a decirnos: si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Nos congregamos en cada Eucaristía, cada día y sobre todo cada fin de semana, porque creemos en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y creemos que para ti y para mí, si permanecemos fieles, igual hay una promesa de resurrección. Entonces somos testigos de esa resurrección, llamados a pasar por el mundo siempre haciendo el bien, porque dice Pedro, él nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Está hablando Pedro. Bueno, está hablando el Papa, porque para entonces Pedro, por Jesús mismo, Papa había sido nombrado. Está hablando uno de los primeros 12 sacerdotes que Jesús mismo ordenó el Jueves Santo. Y está diciendo que a ellos, a esos sacerdotes, y entiéndase, a todos sus sucesores, fue que Cristo les encargó predicar este evangelio, mantener el depósito revelado de la fe, enseñar la verdad de la salvación, y viviendo en esa verdad, contagiar al pueblo entero para que vengan a participar de las bendiciones de los atrios de la casa del Señor y otra vez del cumplimiento de todas sus promesas. Eres testigo y de ello tienes que dar testimonio, porque debe ser un testimonio unánime, como fue el testimonio unánime de los profetas. Que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Si queremos participar del reino de los cielos, tenemos que ser lavados y purificados en ese agua que salta hasta la vida eterna desde el sacramento del bautismo, y viviendo en fe toda la vida sacramental de la Iglesia verdadera, alcanzar nuestra salvación, trabajar por la salvación de todos los demás. Y cantaba el salmista: este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. San Pablo es el que nos habla en la segunda lectura de hoy a los colosenses. Bueno, a ti, porque siempre que Pablo habla, siempre que la palabra habla, la cosa es contigo. Hermanos, ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. ¿Qué dice Pablo? Si sabes que el Dios en el que crees es un Dios de misericordia y que será misericordioso con aquellos que practiquen misericordia, entonces en serio cuestiónate, a ti, a nadie más que a ti. ¿Por qué yo ando mendigando los amores pasajeros de este mundo? Arrastrándome entre vicios de porquería que acochinan mi vida y le destruyen la vida al hogar, a la familia, al matrimonio. ¿Por qué yo ando entre peleas, discordias, entre malas palabras y mentiras? Pregúntate en tu corazón, a ti, a nadie más, ¿por qué yo soy tan soberbio, tan prepotente, tan arrogante? ¿Por qué cuando me enojo me embrutezco y no pienso y siempre tiendo a herir a la gente que me ama más y que tengo más cerca? ¿Por qué siendo católico práctico que voy a misa, muchas veces yo soy el protagonista de muchos de los problemas que hay en mi trabajo, en el mercado, en la calle, en la plaza, en la iglesia, en mi casa y en mi propia vida? ¿Por qué soy así? Si hay un Dios de misericordia que solo quiere ser misericordioso conmigo y que simplemente me pide, póstrate ante el Señor tu Dios. Si mi pueblo se humillase ante mí, definitivamente conocería la inmensa misericordia del grande amor de Dios, del poder sanador y liberador de aquel que no escatimó en gastos a la hora de salvarte y entregó a su Hijo en la cruz para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el memorial de Pablo: si hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Cristo en el último día. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también ustedes aparecerán juntamente con Él y en su gloria. Eso dice que tienes dos opciones: vivir como Dios manda para aparecer en su gloria, o vivir como si Dios no existiera, de espaldas a Dios. Entonces no verás la gloria de Dios, porque dice la palabra: todos habremos de resucitar. Recuerden, siempre lo decimos, todos habremos de resucitar, unos para gloria eterna, otros para ignominia perpetua. Esto es, o te salvas o te condenas, no hay términos medios. Teníamos entonces un evangelio particular después de haber leído esa secuencia tan hermosa. Teníamos un evangelio particular tomado según San Juan. Anoche leímos según San Lucas, que es el del ciclo C. Pero hoy, en el día de la resurrección, tenemos a San Juan en el capítulo 20, versos 1 al 9. Y fue el primer día de la semana, domingo en la madrugada. Porque en el primer día de la creación, Dios empieza la obra maestra de la creación. Y ahora Jesús, en el primer día de la semana, quiere no crearnos, creados estamos, quiere recrearnos, pero con un corazón semejante al suyo. Por eso, en ese primer día de la semana, María, que era habitante de Magdala,
por eso se le conoce como María la Magdalena, vivía en ese pueblo, fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro. Decíamos anoche, ¿de verdad que María fue al sepulcro al amanecer cuando todavía estaba oscuro? Si eso es verdad, y lo es porque lo dice la palabra de Dios, pues la mujer de la fe no tenía tanta fe, porque si ella hubiese creído de verdad que Cristo iba a resucitar, no iría al sepulcro con un ungüento para embalsamar un cadáver. Si hubiese creído en la resurrección, sabía que no habría cadáver. Sin embargo, en su desesperación, permitió que su dolor, su desesperación, su opinión personal, su complejo, su miedo, su inseguridad, su depresión, lo que ella padeciese en ese momento, fuera más grande que el poder de la palabra de Dios en su vida. Y es un riesgo que cometemos todos. ¿Por qué nos enojamos tanto y tan rápido? ¿Y por qué otra vez cuando nos enojamos nos embrutecemos y decimos lo que no queremos decir? Y después de dicho, aunque nos demos cuenta que lo hicimos, muchas veces no somos capaces de rectificar. ¿Por qué? Porque no obramos desde el amor de Cristo, sino desde mi endiosamiento personal, mi gloria propia, mi orgullo herido, que aunque no lo digo con todas las letras, el que me la hace, me la paga, y eso es venganza. Y la venganza no cabe en el corazón de Cristo ni en el corazón del cristiano. María, la mujer que creyó y se convirtió de verdad y fue fiel al Maestro, en el fondo su fe era tambaleante. Y vio la losa quitada del sepulcro y echó a correr, y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y le dijo, esto como para acabar de demostrar que no tenía fe, que no creía, con tanta espiritualidad que presentaba y no creía. Se han robado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Tú sabes cuántas veces esta mujer tiene que haber oído a Jesús decir, voy a subir a Jerusalén, me van a matar, me van a tomar preso, pero yo voy a resucitar? Cuando tú escuchas algo como eso de alguien, después 1000 veces más le preguntas, ven acá, Señor, eso que tú dijiste aquel día, cuéntamelo bien, explícame eso bien. Muchas veces tiene que haberlo oído. Sin embargo, va al sepulcro, lo encuentra abierto, no encuentra el cuerpo, y en lugar de creerle a la palabra y darle testimonio, dudó totalmente del amor de Dios y de la palabra de Dios. Se han robado del sepulcro el cuerpo de mi Señor. O sea, creyó como los soldados, creyó como los fariseos y los letrados y los jefes y las autoridades, creyó en contra de Dios. Cuidado que tú y yo por casualidad no estemos creyendo pero en contra de Dios. Salieron Pedro y el otro discípulo, y me encanta Juan, esto lo narra Juan y está hablando de él, y en su humildad ni siquiera su nombre da. Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos. Es que no debieron de correr, no tenían que haber ido. Si hubiesen creído en la palabra de Dios, no tenían que probar nada, no tenían que ver nada, solo tenían que esperar que Él llegara por ellos, si Él mismo ya se lo había dicho. Si te dicen que estoy aquí o allá o en otro lugar, no vayas. Será como un ladrón en la noche su segunda venida, no vayas. Corrieron al sepulcro, pero ahí la iglesia tiene una gran enseñanza. Pedro y el discípulo a quien Jesús más amaba corrían al sepulcro. El otro era más joven y corrió más rápido y llegó primero. Y lo especifica la lectura que llegó primero. Pero también hace claro que no entró. Juan
el discípulo amado, el que se recostó de su pecho en la última cena, a quien Jesús defendía personalmente, llegó y no entró. Porque Juan sabía que aunque era más joven, más impetuoso, un poco más nerviosito, el que venía detrás, que era más anciano y corría menos, ese era la autoridad. Juan sabía que Jesús lo amaba a él más que a Pedro. Sin embargo, no le dejó a él el mando de la iglesia. Igual respetó a cabalidad en la línea de mando de la iglesia de Cristo y no entró. El testigo de aquel acontecimiento no era el discípulo amado, era a quien Jesús puso a la cabeza de toda la iglesia, como a ti, que te puso a la cabeza de ese matrimonio, de esa familia, papá, mamá, para que des testimonio a esos hijos, les muestres el rostro de un Dios vivo, cumpliendo con ese Dios vivo. Y más que hablarles de Dios, le dejes ver cómo es que Dios actúa en tu vida, cómo Dios transforma tu existencia y cada mañana te hace de nuevo, te rehace. No entró el discípulo amado. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo como las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. No se robaron nada, no era obra de un robo, todo estaba en perfecto estado e inclusive eso estaba dobladito y bien puesto. Entonces entró también el otro discípulo. Juan pudo haber dicho que entonces entré yo, que aunque había llegado primero, no entré por respeto a la autoridad. Y cuando entré, tengo que decirles, diría Juan, que vi y creí. ¿Qué dice eso hasta ahí? Que Juan no había creído. El que se acostó al pecho de Jesús se escuchó su latir, que se sabía preferido, y él mismo dice que él era el preferido. En el fondo, no había creído. Ahora comenzaba a creer, y de hecho todavía no cree. Hay que esperar a Pentecostés para ver el éxito de la verdadera fe. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él habría de resucitar de entre los muertos. Para ti y para mí es fácil decir que Jesús resucitó. Crecimos de bebés con esa idea, pero para estos era nuevo, completamente nuevo. No se creía en la resurrección. Ellos tenían que aprender el término primero y luego a ponerlo en práctica. Tienes que pedir a Dios en esta Eucaristía que descienda copioso, poderoso sobre ti todo el esplendor de su amor, para que puedas acercarte a comerte el cuerpo y la sangre de Cristo, decimos siempre, y aparecerte a ese Cristo que te comes. Y para que dejes de arrastrarte tras los bienes pasajeros de este mundo y empieces a buscar primero el reino de Dios con su justicia. Para que empieces a vivir tu propia resurrección y no vivas como un muerto en vida. No seas un agonizante constante. Aprendas a resucitar, a levantarte, a saber que Dios te ama. Decimos, te amó primero, te ama hoy, te amará para siempre, te ama más. Y abrazado en el abrazo de Dios, disponible ya para recibir Pentecostés, el Espíritu Santo que en su día descenderá, se hará cargo tuyo, te tomará de la mano, te invitará a la iglesia verdadera, te bautizará en el fuego de su Espíritu y te invitará a vivir en santidad. Busca primero el reino de Dios con su justicia, y lo demás, todo lo demás, vendrá por añadidura.